Bien, la semana pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, cómo adorar y glorificar a Dios ya de una manera más práctica, que se va a reflejar en nuestra manera de vivir. Y el pasaje que vamos a analizar hoy está en Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, está el apóstol Pablo. Recuerden que estudiamos largamente durante gran parte del año, todo el año pasado y gran parte de este año, Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, fíjese, obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol Pablo está expresando una idea similar a lo que dijo en Romanos, ¿no es cierto?, a lo que dijo en Romanos. Él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ahí hay una clave. Recuerden que glorificar a Dios es ser como Cristo, ¿no es cierto? Cristo dice, yo te he glorificado porque he hecho todo lo que me mandaste hacer. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él obedece todo. ¿Recuerdan? La expresión del Padre es cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, y previo a eso Juan el Bautista había de alguna manera querido rechazar bautizar a Jesús. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice, no hagamos todo, estoy parafraseando, como está determinado. Hagamos todo como está determinado. Eso es, hermanos, la obediencia. La pregunta siempre es, ¿necesitaba Jesús bautizarse? Por supuesto que no. Pero Él obedece todo el plan de Dios. Entonces, cuando yo quiero pensar en glorificar a Dios, tengo que analizar mi nivel de obediencia. No cuánta emoción me producen muchas veces las cosas de Dios, que es hermoso que así sea y quiera Dios que nunca termine. Pero eso no determina el que esté o no glorificando a Dios. El que esté o no glorificando a Dios va a ser determinado claramente como fruto de la obediencia. ¿Ya? Y el apóstol sigue. Si no, versículo 12, mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué? Porque ya no es una postura, sino que en el fondo es un cambio, es una transformación, como decía Romanos. Ya estos hermanos están transformados, no necesitan a alguien que los vigile. ¿Por qué? Porque están siendo transformados. Es algo que no viene como una pose solamente, sino que viene como un fruto. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante esto, hermanos, porque muchos de los problemas que tenemos la iglesia latinoamericana en particular, es que en general los latinoamericanos se cambian de religión, o sea, dejan de ser católicos y pasan a ser evangélicos. Pero nos sacan al chileno, al ecuatoriano, al colombiano, al que sea de adentro, que es más bien desordenado, poco disciplinado, ¿no es cierto? No hace muy bien su trabajo en términos generales, no hay una rigurosidad con eso. Y eso es una realidad que tenemos que asumir, ¿ya? Entonces, la idea es que esta transformación
abarca todos los niveles y todas las esferas donde Dios permite que yo me desarrolle, en un trabajo, en una familia, en un vecindario, en fin, como sea o donde sea que Dios me esté colocando, ciertamente la gloria de Dios, porque si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, siempre están diciendo, fíjese el versículo 15, ya vamos a volver atrás, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No dice resplandece en la iglesia. ¿Qué espiritual es este hermano o esta hermana? No. Su expresión puede ser hermosa y sincera, pero yo quisiera preguntarle qué dice la gente en su oficina. Quisiera preguntarle a sus vecinos, preguntarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No estoy pidiendo que la gente diga, no, es perfecto, cero falta, es un pan de Dios. No. No. Pero tiene que haber una concordancia. ¿Ya? De verdad, el propósito de la glorificación a Dios es que también exista un potente testimonio ante un mundo inconverso. Nosotros no estamos llamados y no tenemos la capacidad de convertir a nadie, pero Dios nos ha puesto como el medio para llevar su evangelio, tanto verbalmente como vivencialmente. Tampoco es verdad ni debemos nosotros abrazar esa mentira que dice, mira, en realidad el mejor evangelio que se predica es ese que no se dice nada. No, hay que decir. Pero hay que tener espalda para decirlo. ¿Ya? Hay que tener espalda para decirlo. Mis hechos hablan por sí solos. Esa tontería normalmente es una dosis de cobardía de por medio y nada más que eso. ¿Ya? Tú tienes que decir, soy cristiano, hablar de Dios en amor, orar, llamar al arrepentimiento, preguntar, estar y tener, por supuesto, una espalda, vuelvo a insistir, no perfecta, nadie la tiene. Aquel inconverso que quiere ver algo perfecto para creer, nunca va a creer y no está buscando a Dios. ¿Ya? No está buscando a Dios, esa es la verdad de las cosas. Porque Dios toma gente tan imperfecta, tan pecadora, como lo hemos sido nosotros, ¿no es cierto? Y en base a eso, Él hace una transformación y nos devuelve a un mundo maligno y perverso, pero para que seamos luminarias, dice, ¿no es cierto? Para que seamos sal y luz. Es la misma idea, siempre es la misma idea. Con todo esto, hermano, yo en verdad quisiera que todos nosotros, partiendo por mí, vamos entendiendo de una forma más certera lo que significa glorificar a Dios. Porque cuando esta doctrina la comencemos a aplicar, los que ya lo están haciendo, lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no es cierto?, se tiene que reflejar ciertamente de una manera también corporativa. De una manera corporativa. ¿Ya? Volvamos a Filipenses. Entonces dice, voy a volver al versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Ese es un mandato. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, no podíamos hacer nada. ¿Ya? Pero cuando hemos nacido de nuevo, dice Dios, incluso en la segunda carta de Timoteo, que tiene todas las buenas obras preparadas para que nosotros las ejecutemos. Y buena obra no estoy hablando solamente o no está circunscrita como en el mundo al concepto de la caridad, sino que está circunscrita a todo lo que es la obra de Dios en nosotros. Ahora, por supuesto que los cristianos debemos ser caritativos también, pero hay muchísima gente que es caritativa y se va a ir al infierno igual. No es la caridad lo que gana la salvación, pero un cristiano tiene que ser caritativo porque está siendo transformado. ¿Ya? Entonces, ocupaos en vuestra salvación. Eso es tan importante porque no significa que nosotros nos ocupamos para ser salvos. Porque somos salvos, tenemos que ocuparnos en esa salvación. Y ocuparnos en esa salvación tiene que ser con temor de Dios, dice, y con temblor, ¿no es cierto? Vale decir, con un respeto a que lo que está escrito acá
Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Cuando ustedes se pegaban en el pecho y decían, te alabamos Señor, ¿no es cierto? Cuando estaban en el mundo católico, te alabamos Señor. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Cómo lo estamos aprendiendo? Siendo transformados, siendo esculpiendo el Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nosotros, y nosotros, ¿no es cierto?, tomando las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. De alguna manera hemos recuperado lo que Adán perdió. Adán perdió la capacidad de decidir o de hacer la voluntad de Dios. Cuando comió de ese árbol junto con Eva, ¿no es cierto?, ya Dios murieron espiritualmente y por lo tanto comenzaron a tomar sus propias decisiones. Ahora nosotros hemos nacido ya no para perseverar en el pecado, sino tenemos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Eso es ocuparse en la salvación, y dice con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es importantísimo. Hay muchos pasajes en la Escritura, sobre todo cuando estamos hablando de conceptos doctrinales, que van en un orden específico, ¿no es cierto? Y que hay un propósito en ese orden. El Señor dice que va a colocar el querer y el hacer si nosotros nos ocupamos primero. Si no nos ocupamos, no va a poner el querer y el hacer. Esto no es magia, esto es trabajo. Hay un orden. Es como cuando el libro de los Hechos capítulo 2 dice, arrepentíos y bautícese. Si no hay arrepentimiento, el bautismo no tiene ningún valor. Entonces yo puedo decir, Señor, por favor, pon en mí el deseo de estudiar la Escritura, el deseo de aprender de ti. Pero si no comienzo a ocuparme en eso, no va a ocurrir nada. Nada. ¿Ya? Ocuparse en la salvación implica trabajo. Trabajo. Recuerden siempre, esfuerzo, hasta en el Antiguo Testamento, esfuérzate, sé valiente, y todo eso que se aplica es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, conocer de Dios y obedecer lo que Dios dice. Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese, haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Cómo nos conoce Dios? Para que seáis irreprensibles y sencillos, nunca orgullosos, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y acá viene, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, en primer lugar, es ocuparnos. La palabra en el griego es catergasomai, no garmazo, catergasomai. La pueden buscar ustedes en la referencia Strong. Pero lo importante de esto es que más que un concepto etimológico, ocuparse es, y se ocupaba esta palabra también, como un dicho. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura decimos manos a la obra, ¿no es cierto? Y tenemos bastantes dichos, hay que ponerle el hombro, hay que ponerle tinca, no sé, tantas cuestiones. A eso se refiere un poco, o sea, ocuparse, manos a la obra. Hay una necesidad, manos a la obra. ¿Ya? 1 Timoteo 4, 9 al 13. Aquí se usa la misma palabra. ¿Ya? Pablo le está hablando a Timoteo. Esta semana, o el domingo pasado, ya comenzamos a estudiar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 9 al 13. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Entonces,
¿Qué es lo que está resumiendo? ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Trabajo. Trabajo. Por trabajar en la obra de Dios, Pablo dice, sufrimos oprobios, ¿no es cierto? Que no tengan en poco tu juventud, le está diciendo, sino que sé ejemplo a los creyentes. Timoteo se estaba quedando a cargo de la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Hay un principio. El discípulo no puede ser más que el maestro. Y eso es un principio que todos nosotros que estamos en esta posición, por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios solamente, tenemos que siempre a nuestros discípulos, a todos nuestros hermanos, ¿no es cierto?, entrenarlos de tal manera que ellos, como dice el mismo Evangelio de Lucas, lleguen a ser, entre comillas, como nosotros, ¿ya? Como nosotros, en el sentido no tanto de la difusión o la capacidad de un ministerio o de lo que sea, o de la vistosidad de un ministerio, sino que sean como nosotros en cuanto a lo que está diciendo acá. Ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ese es el ejemplo, ¿ya? No si lo ve más gente, no si tiene más visitas, no, esas son cosas que no son parte de esto. Eso, no debe ser por eso, nunca. O más conocido, que escribió un libro, no. Sino que dice, ¿dónde es que tiene que ser ejemplo? ¿A dónde tienen que apuntar los discípulos? Que sean en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, ocúpate. Ahí está la misma palabra, ocúpate. Manos a la obra. ¿Ya? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Ahí, ¿no es cierto? Ocúpate. En Tito 3.8. Tito 3.8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ocúpate. Ocúpense. ¿En qué? En buenas obras. En buenas obras. ¿Se dan cuenta? Había necesidad, ¿no es cierto? Le está diciendo a Tito, palabra fiel es esta, a estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse. Y ahí está la palabra. ¿Ya? Entonces cuando dice ocupado en vuestra salvación, se está refiriendo a manos a la obra en los términos prácticos que implica el hecho de haber recibido esa salvación, tener el poder del Espíritu Santo que es Dios dentro de nosotros, que nos transforma, ¿no es cierto? Y la obra del Espíritu Santo, como dice Filipenses, el Señor la va a seguir llevando a su término. También dice que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación a través de el trabajo propiamente tal. Y quiero que veamos Colosenses 1.29. Desde el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿No es cierto? Ocuparse, manos a la obra, trabajo, esfuerzo, sufrimiento también a veces por el presentar a Cristo. Pero presentar a Cristo significa predicar un evangelio diáfano, un evangelio completo, no un evangelio aguado, no un evangelio humanista, un evangelio bíblico, donde se habla del arrepentimiento, donde se tiene que dar a conocer a la persona que efectivamente su situación sin Cristo es espantosamente peligrosa, que en Cristo hay salvación y que Cristo, si se arrepiente, Cristo le recibe y todo lo que viene después, que es maravilloso, pero la persona primero tiene que conocer su condición, porque si no conoce su condición, el Evangelio no tiene contexto. No tiene contexto, porque entonces no deja ser más que una noticia más, pero no es la noticia maravillosa de que el Señor nos libra de la muerte eterna, del infierno eterno, de todo lo que eso terriblemente significa. Entonces, trabajando. 1 Tesalonicenses 1.3.
1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Del trabajo, de la constancia. ¿Ya? Y esa es la tercera palabra que esta noche tenemos que aprender en relación al concepto práctico de glorificar a Dios. Ocupándonos, vale decir manos a la obra, trabajando, esforzándonos y siendo constantes. Siendo constantes. La inconstancia, la falta de disciplina, no va jamás a producir un fruto. Y esto es algo que en cualquier actividad humana que nosotros queramos desarrollar, si no hay constancia, si no es algo permanente, ¿no es cierto? No va a tener fruto. Esto no es algo esporádico, esto es algo de toda la vida. Algunos de nosotros tenemos más de 30 años caminando en el Evangelio. No hemos caído, no hemos golpeado, no hemos roto, pero ahí el Señor sigue levantando porque el camino no es perfecto, todo lo contrario. ¿Ya? Todo lo contrario. Pero aquí no pasa que, mira, en realidad yo estoy decepcionado al Señor y me cambié, ahora soy... Porque en realidad encuentro que es más bonito el budismo, porque puedo meditar, ¿no es cierto? Y la gente... o el hinduismo, cualquiera de estas cosas, y se va a la India, donde la gente se come los ratones, pero allá parece que como está el espíritu de amor y paz y todo lo que... ¿Ya? Y se venden todas esas pomas. Entonces los cristianos es toda la vida. Todos los apóstoles, ¿no es cierto?, vivieron vidas dentro del marco de lo que eran sus edades, vivieron vidas bastante, la gran mayoría de ellos, algunos no alcanzaron a vivir la década propiamente tal como cristianos, pero todos ellos fueron fieles hasta el fin. Y su fin fue bastante cruel, bastante terrible. ¿Ya? El apóstol Juan, siendo un anciano, es golpeado, es exiliado, ¿no es cierto? Entonces, todos los apóstoles fueron fieles hasta el final de su vida. ¿Ya? El mismo apóstol Pablo dice en 2 Timoteo, que es la carta final que escribe antes de su decapitación, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿no es cierto? He guardado la fe. Quiera Dios que esa sea también nuestra condición al momento en que Dios nos llame a su presencia. ¿Ya? Entonces, siendo constantes. Primera de Corintios, capítulo 15. Estoy viendo algunos, los otros ustedes los pueden anotar. Primera de Corintios 15, 51. Dice: he aquí os digo un misterio, ¿no es cierto? Siendo constantes. Esto tiene que ver con la esperanza de nuestra constancia, el premio de nuestra constancia. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Saltamos al versículo 58. Así que, o sea, en base a esta esperanza, a esta constancia, fíjese que está hablando del final. Algunos van a ser transformados, ¿no es cierto? O sea, algunos van a ser raptados, otros van a ser llevados a la presencia del Señor antes de eso, pero todos vamos a ser transformados. Entonces, esa es nuestra esperanza, ese es el motor de nuestra constancia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque no tenga éxito en el mundo, aunque el mundo no lo aplauda, obviamente no lo hacemos por eso. Tenemos que ser un testimonio de este mundo, pero a pesar de ser un testimonio de este mundo, lo más probable es que este mundo no nos reciba con los brazos abiertos. ¿Ya?
Pero cuando nosotros estamos siendo luz al mundo, nos aseguramos de ser un testimonio que Dios usará aún en nuestra imperfección para atraer a sus ovejas. ¿Ya? Entonces, los tres aspectos de nuestra responsabilidad como hijos de Dios en el desarrollo práctico de esto que estamos aprendiendo de glorificar a Dios es ocuparnos, es esforzarnos, vale decir trabajo, y el tercer punto es ser constante. ¿Ya? Es ser constante. Termino con este versículo repitiéndolo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. ¿Ya? Es triste cuando hay personas que son muy entusiastas, pero no son constantes. ¿Ya? No son constantes. Entonces, el entusiasmo tiene una utilidad y hay cosas que nos entusiasman cada cierto tiempo. Hacer una sala, construir esto. Yo me recuerdo cuando nosotros construimos este edificio donde nos reunimos, llamado de alguna manera el templo en términos genéricos, había un gran entusiasmo. Pero después ese entusiasmo va decayendo porque, en fin, definitivamente lo que marca el progreso de una iglesia es la constancia y el compromiso de sus miembros. No solo de sus líderes, sino que de sus miembros. Con todos los altos y bajos que eso significa. Pero la constancia es fundamental. Es fundamental. Sin constancia no hay crecimiento. Sin constancia no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay un desarrollo. Y entonces no podemos desarrollar el tercer aspecto de estos tres pilares: glorificar a Dios, preparación de los santos, evangelizar, si no somos constantes. ¿Ya? La próxima semana, Dios mediante, vamos a comenzar con el segundo pilar del propósito de la iglesia, que es específicamente el entrenamiento de los santos. ¿Ya? Cómo es que nos vamos ya capacitando específicamente, que es una misión y una función de la iglesia. ¿Ya? En nuestra iglesia, cuando hablamos de santos, estamos hablando de hijos de Dios, y estamos hablando de hijos de Dios que enseñan niños, que discipulan, que enseñan mujeres, que enseñan varones, que en fin, que enseñan en todo nivel y que están siendo ese referente en el cual estamos preparando también y siendo preparados. Este estudio es parte de esa preparación para ser edificados a fin de ser usados. ¿Ya? Ahora quedan algunos minutitos y lo dejé hasta aquí para que, no sé si hay alguna pregunta, no sé cómo se puede hacer eso, pero... Bien, vamos a hacer unas preguntas entonces. Si alguien quiere hacer la pregunta, por favor levante la mano o hágame una señal y yo les doy el audio. Hermanos, no habiendo preguntas de los hermanos que están conectados en Zoom, nos despedimos, les agradecemos una vez más a nuestros hermanos de la parte técnica. Esta fue nuestra primera experiencia con este sistema y a la vez también con el YouTube. Necesitamos mejorar nuestro internet, pero bueno, como experiencia es hermosa igual, y agradecemos al Señor por la oportunidad que tenemos. Así que la próxima semana, Dios mediante, vamos a estar igual transmitiendo en vivo el estudio, y bueno, quiero despedirme también diciéndoles que de verdad extraño mucho a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia en la fe, y espero en el Señor que pronto podamos estar juntos otra vez, viéndonos en vivo. Así que voy a orar para despedirnos. Padre, te agradezco por este tiempo, por este estudio, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder hacerlo. Agradezco una vez más a mis hermanos, Señor, que hacen posible esta transmisión, y te pido, Señor, que tu enseñanza pueda siempre, Señor, no volver vacía, sino que realmente producir en nosotros esos cambios, esa transformación, que produzca frutos, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.